Apatlaco, lugar de gran importancia por el sincretismo religioso-cultural, centro ceremonial en donde se pide y agradece las bondades recibidas y por recibir de la Madre Tierra. Por ende, este lugar es sagrado y responsabilidad de todos los visitantes cuidarlo y respetarlo, pues su belleza nos llena de emociones y carga de energía espiritual y positiva. Vive la naturaleza. Esta leyenda indica el cartel que se encuentra a un costado de la cascada, y yo concuerdo totalmente, pues en Apatlaco se vive la naturaleza. Se reciben bondades de la Madre Tierra, uno se llena de emociones y sin saberlo se carga de energía espiritual. En el Parque Nacional de los Volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, al oeste de Puebla, en el municipio San Nicolás de los Ranchos, se encuentra el Centro Ecoturístico Apatlaco. Este espacio es, como lo llaman, y muy merecidamente, un santuario natural al que fui a perderme, junto con compañeros de viaje, con la intención de conectar con la naturaleza, los volcanes y su energía. Fuimos a realizar lo que llamamos un camino espiritual, donde personalmente creí que la experiencia espiritual sería ser guiada por una persona, poner una ofrenda y hacer meditaciones, lo cual sucedió, pero no fue como lo imaginé. Estar en medio de lo que parecía un eterno bosque, en las faldas de volcanes y al pie de un hermoso río que desembocaba en la caída de una cascada, fue para mí la verdadera experiencia espiritual, pues no fue una meditación, una ofrenda, el sonido de los tambores y las palabras de las guías lo que hizo despertar y vibrar mi corazón, sino las hermosas vistas de montes y montes llenitos de árboles y el silencio del espacio que hablaba mucho de su esencia. Parecía incluso que los árboles te vigilaban de tantos que había. Y es que cuando voy a estos espacios, no puedo evitar percibir un diálogo que emerge naturalmente de cada árbol, de cada nube, de cada hoja o roca. ¿Será que todo es más limpio y se puede ver y sentir muy claramente cada aroma, cada color, cada textura? No lo sé, pero es ahí donde yo encuentro lo espiritual, en estos espacios completamente vivos, donde al llegar de inmediato se hace en uno mismo el respeto y no queda más que el asombro, rendirse y solo contemplar, porque te das cuenta que todo ahí tiene una grandeza que choca con tus sentidos, todo ahí tiene información que brinda y a veces hasta puede incomodar y no queda nada más que soltar el cuerpo y disfrutar los caminos de eterna arena, lodo, rocas y frío. Soy fiel creyente de que en estos espacios de tanto árbol, donde la naturaleza es lo que es y cada elemento existe en su mayor expresión, tienen un espíritu, tienen una magia que producen en uno mismo. Y lo puedo confirmar cada vez que los visito, pues cuando suelo estar en contacto con estos lugares y después regreso a casa, suelo sentirme diferente, con la mente más aquietada y con un sentimiento de respeto y humildad que genera mucha paz. Por eso fue para mí el espacio y la naturaleza la verdadera experiencia espiritual, porque todo el conjunto de un paisaje me acalló y me permitió ir hacia mí misma y disfrutarlo. ¿Qué es más relajante que escuchar la meditación del sonido de un río? ¿Qué es más purificante que acercarse al agua congelada de una cascada y recibir su brisa fría y refrescarse en ella olvidándolo todo? En este lugar, el camino espiritual lo guiaron todos los elementos que había en él, pues conforme fuimos recorriendo el camino, íbamos cambiando nuestros comportamientos. Primero, llegamos a un bosque muy silencioso, un tanto alejado, pues tuvimos que transportarnos de un pueblo cercano a la entrada del bosque, y de ahí caminar unos minutos para adentrarnos en él donde había silencio. Quedé tan impresionada de ese bosque y de todos sus enormes árboles, que no pude evitar adentrarme más y alejarme un poco del grupo con el que iba. No había otro sonido más que el silencio. No se percibía nada más que texturas, follajes de diversas gamas de verdes, amarillo y marrones, troncos, tierra y algunos sonidos de aves, prestándose todo a la admiración. Había a lo lejos un río y su sonido llamó mi atención, así que fui a verlo. Después de un rato, el grupo con el que iba llegó y entramos en un mood meditativo y de relajación. Así se generó todavía más el silencio. Ya estábamos más conectados con nosotros y nuestro entorno, y ahí sentí que comenzó verdaderamente la experiencia. Estuvimos un momento en silencio escuchándonos y escuchando el río. Nadie nos dijo lo que deberíamos hacer. Nuestros cuerpos solo supieron qué hacer. Cada quien se sentó en su espacio, cada quien hizo lo que necesitaba por pura intuición.
Algunos cantaron o caminaron, otros se quitaron los zapatos, otros solo observaban. Observar, eso que tan ajeno suele ser a veces, ese acto se dio naturalmente en este lugar. Otros solo cerraron sus ojos, otros tomábamos fotos asombrados por las rocas, el movimiento del agua y todo lo que regalaba el espacio, pero en silencio. Nuestros movimientos eran lentos, como cuidadosos, como respetando el lugar. Y es que eso es lo que sucede cuando nos acercamos a estos lugares. Somos guiados y nuestros cuerpos de inmediato reconocen esa guía que la naturaleza nos da. No hay mente, no hay nada. Un río puede volverse la fuente de la meditación más profunda. Los árboles pueden convertirse en guías que te invitan a indagar el espacio y a callarte para contemplar. O un silencio puede ser la verdadera ofrenda. Y es que solo al ofrendar silencio interno es que logramos conectar con lo que considero está más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, pero que naturalmente un algo en nosotros sabe recibir. Nuestros cuerpos son sin duda como una máquina que nos transporta a ese punto de conexión. Al llegar a la cascada quedé maravillada. Sentí de inmediato cómo me envolvía el sonido de su caída, un llamado fuerte que pocas veces suelo sentir. Realizamos meditación, escuchamos a la sabia decir sus palabras, pero yo no pude evitar sentir desde que llegué una fuerza magnética que me invitaba a ir a verla de frente. Así que después de agradecer y realizar un círculo de meditación en la que trabajamos nuestras dualidades femenina y masculina, yo fui corriendo de ahí para ir con la cascada. La cascada entonces nos permitió conexión con el espacio, donde cada quien conectó lo que debía conectar. ¿No es eso un camino espiritual? ¿No es la naturaleza un espacio donde podemos ver, sentir y ser más allá de lo que somos, vemos y sentimos? Gracias a esta experiencia cuestioné lo que es espiritual para mí y logré darme cuenta que estar tan desorientada, a veces triste e insegura, es porque dudé de mi espiritualidad. Y si dudé, fue porque olvidé que lo espiritual es algo más de adentro, más de lo sutil, es algo más de intención, y ese lenguaje lo conserva y lo habla magníficamente la naturaleza. Lo que consideraba espiritual no lo es más, y ha cambiado gracias al contacto que he tenido con espacios como este. Y es que qué tan espiritual es meditar, si siento miedo todo el tiempo y no me doy la tarea de meditarlo. Qué tan espiritual es poner una ofrenda, si yo voy por la vida protegiéndome y cerrándome a lo que me ofrenda la experiencia cotidiana, olvidándome del valor que tiene el presente. Qué tan espiritual es danzar al ritmo de los tambores si no me atrevo a danzar el ritmo que toca mi corazón y la verdadera esencia de mi ser. Qué tan espiritual es mi vida si me niego a mí misma. Qué tan espiritual es escuchar la sabiduría de una persona si no creo lo que yo llevo dentro de mi propia naturaleza. Qué tan espiritual es hacer un ritual si no soy capaz de escuchar los verdaderos rituales de la vida. Creo que un camino y un viaje espiritual no lo es si no te acerca a ti mismo o a ti misma. No lo es si no te permite autocuestionarte. No lo es si no te brinda la oportunidad de sentirte y saberte para poder ver de qué estás hecho o hecha o te lleva a traspasar tus propios límites. A mi parecer, no hay nada más sabio y espiritual que permitirnos convivir con estos espacios que hablan y nos enseñan, sin una sola palabra, que en realidad no se necesita mucho para hacer o tener una experiencia espiritual. Solo ser, sentir, escuchar, jugar, aventurar, danzar, cantar o contemplar. Apatlaco efectivamente es un santuario, un espacio sagrado, porque todo lo que existe ahí, los árboles, los ríos, cascadas, volcanes, son sin duda una fuerza conjunta que ofrendan un paisaje con el que podemos conectar y así vivir una experiencia espiritual, porque sin duda nos acercarán a nosotros mismos, y es ahí donde podremos escuchar nuestro interno, lo que está más allá de lo que incluso nosotros conocemos de nosotros mismos. Muchas veces creemos que las experiencias espirituales son experiencias ajenas, externas a nosotros mismos, lejanas y casi inalcanzables, que solamente los sabios pueden experimentar. Se cree que la espiritualidad tiene que ver solamente con canalizar, llegar a estados elevados de conciencia, escuchar a otros seres de otras dimensiones, saber mucho sobre esoterismo, alquimia, las leyes universales. Se cree incluso que es una locura.
y cuestionamos o hasta juzgamos los ideales de otras personas que ejercen su espiritualidad a su manera. Pero para mí, en este viaje quedó muy claro. No hay nada más espiritual que la naturaleza y su genuina fuerza que tiene de guiarnos a un encuentro con nosotros mismos. Así que si escuchas esto, te invito a visitar un espacio natural, el que sea, incluso acercarte a un árbol y dejarte sentir, dejarte guiar, dejar que tu cuerpo interactúe con esa naturaleza para que te escuches, para que conectes con aquello espiritual que solo habita en ti. Agradezco a mis compañeros y compañeras de esta aventura espiritual en la que logramos estos encuentros, pues es gracias a la escucha del llamado de nuestro corazón que nos unimos cada año para hacer posibles los caminos en los que creemos y sentimos. En estas experiencias encuentro vínculos con seres que comparto mis intereses y eso siempre enriquece mi alma. Caminamos la aventura de nuestra espiritualidad juntos y juntas, pero cada quien hacia el encuentro de sí mismo. Me siento muy agradecida con este ser que llamamos planeta, por brindarnos y ofrendarnos todo el tiempo lo necesario para que logremos existir. Es reconfortante saber que hay espacios como estos en los que uno puede acercarse un poquito al corazón de lo verdadero, donde se siente un abrazo fraterno de esta esfera y esta especie que habitamos. Conectar con el cielo, con la tierra, con la Pachamama, para que resonemos en nuestros corazones por qué estamos aquí cada uno de nosotros. ¿Qué es eso que venimos a recibir o a entregar aquí?